Bienvenidos amigos nuevamente a un video tutorial. En este tema de hoy le voy a hacer referencia a los cuales es la religión. ¿Qué es la religión? ¿De dónde viene la religión? ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Eso es lo que voy a explicar ahora. El término pagano o paganismo de las antiguas religiones, de las antiguas culturas, Grecia, Irán, Mesopotamia, entre otras. ¿Qué es la religión y qué es el paganismo? ¿Y por qué por qué esa conexión de entre ambas? ¿Qué es el significado? Viene del latín paganos, pueblerino o gentilicio. Gentilicio, ¿por qué? Porque viene de la gente. La gente propiamente lo creó a la religión, creó su propia cosmogonía, su propia cosmovisión de ellos de ver las cosas. Ellos tenían un sistema clave para entender su religión a través de símbolos y entre otras cosas que ellos procreaban dentro de sí, dentro de su religión. ¿Cuál es, ¿Cuál es la definición? Es un conjunto de creencias. Ellos se basaban en un sistema propiamente dicho, creencias. Ellos creían a lo que veían, la luna, el sol, los astros, y entre el agua, la lluvia, el rayo, las piedras, todo eso que ellos veían, procreaban para sí mismos una divinidad, una deidad o algo que ellos querían hacerle ver más allá de lo que, de lo que era la religión. ¿Cuáles son los tipos de creencias? La vida en el más allá. La vida en el más allá era la vida futura que ellos le daban a la religión, propiamente dicho. Era lo que tenían ellos en mente. El vida del más allá. Hay un texto muy antiguo que es el libro de los muertos, donde relata que los faraones, cómo era la vida después de la muerte, cuando los recibía Osiris. Y en ese fragmento vemos todas las divinidades y a los que están juzgando a cada cual, y también la balanza que pesaba las acciones buenas o las acciones malas. Si eran las acciones buenas, se iban al paraíso, específicamente dentro de su religión, y si eran acciones malas, ya un monstruo los comía a las almas, a estas almas. Y también lo vemos en esta película, Dioses de Egipto también, que es propiamente dicho, narra toda esa existencia, esa creencia. Sacrificios u holocaustos, liturgias, cantos, todo eso era procreado específicamente por la gente. La gente creía en algo, cantaban, festejaban. Incluso los griegos hacían una especie de festín, pero ellos no lo llamaban festín, sino lo llamaban las orgías. Propiamente dicho, pues, el desenfreno y el descontrol total. Sus divinidades tutelares. Las divinidades tutelares pueden diferirse en miles y miles. En la antigua Grecia, las divinidades se contaban, pues, por ejemplo, Zeus, Osiris, entre otras, Zeus, Afrodita, Mercurio, Ares. Esta es en la latina, ya en la griega es un poquito más diferente. La cosmogonía de la creación, cómo ellos veían la creación en sí misma. La creación no era específicamente término de la religión ni del paganismo. El término de la cosmogonía lo veía la propia gente, pero solo que ya, propiamente dicho, lo adoptaron los sacerdotes de las distintas religiones o divinidades para crear un mundo. Es decir, que cogían un término que uno creía y lo adoptaban ahí, creían otro término y iban formando fragmentos en los cuales formaban un mundo para expresarlos a ellos cómo es que eran las divinidades tutelares, cómo era la cosmogonía que ellos veían el mundo. Esa era la cosmogonía de la creación. Los pueblos paganos, como ya antes yo les he dicho, fueron Babilonia, Persia, Asiria, Grecia, Roma, Axum y entre otras que no paramos de contar, sino que lo leemos justamente por los libros de historia. También, ¿cuáles son sus mitos? Los mitos es la diversidad innumerable, pero ¿en qué están descompuestos los mitos? Los mitos están compuestos
de los hijos que ellos han tenido, las divinidades propiamente dichas, con un poco en el ámbito personal, en el ámbito de ellos. Creían que si una divinidad llegaba o bajaba a la tierra era una divinidad que ellos tenían que adorar. También era la creación, cómo se formó el mundo, cómo es la cosmovisión, sus templos. Los más famosos templos es la Acrópolis, que está allá en Grecia, el Partenón también, que lo construyó Fidias, y entre otros templos. Sus sacerdotes. ¿Por qué la importancia de los sacerdotes dentro de la religión y dentro del conglomerado paganismo? Porque los sacerdotes constituían un hecho simple, en que ellos eran la puerta de las divinidades celestiales, supuestamente, que no se podían acceder, y el plano humano, el plano espiritual con el plano terrenal. La religión, bueno, en la religión es lo que se define, pero ¿cuál es su clasificación? ¿Cómo clasificamos la religión? Porque muchos piensan que la religión no se puede clasificar, pero en sí se puede clasificar en cosmovisión. Cosmovisión es lo que veían los antiguos a través de sus dioses tutelares y a través de lo que la narrativa le contaba. El texto. Existen textos antiguos, específicamente las voy a relatar sobre el Mahabharata de la India y entre otros textos litúrgicos y los griegos y entre otros pueblos que utilizaban también en Egipto, por ejemplo, era el papiro. El papiro era una hoja en los cuales el escriba iba apuntando los hechos y sucesos o enseñando a otros, como por ejemplo la escritura y entre otros, etc. Los lugares sagrados. La India, ¿por qué tomo específicamente la India? Porque hay muchos que se interesan por la cultura de la India. Por ejemplo, el río Ganges es uno de los lugares sagrados de los hinduistas, donde se van específicamente a lavar o a bañarse en sus aguas para recuperar y establecer que el dios Ganges les dé la fuerza a ellos propiamente dicho, mediante sus liturgias y mediante otras palabras que ellos utilizan. Las profecías, específicamente no hay profecías. Las profecías se procrean a través de hechos y sucesos que han pasado, por ejemplo, eclipses, cuando nació Buda, eclipses solares, eclipses lunares. Las narrativas específicamente difieren de los textos. ¿Por qué? Porque el texto te va a decir todo lo que uno quiere saber, en cambio la narrativa no. La narrativa es transmitida de padres a hijos y sucesivamente por intercambio oral. Los símbolos, toda Grecia tiene símbolos, toda religión tiene sus símbolos, pero específicamente una de las religiones africanas que están asentadas, por ejemplo, son los paleros, ganguleros y entre otros, están asentados en símbolos. Esos símbolos que se ven, por ejemplo, los santeros allá, tienen un sistema de creencias. Historias sagradas. ¿Cuáles son las historias sagradas? Específicamente las que se cuentan en la Biblia. Esos son los que se denomina historias sagradas. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, entre las otras. Y también los proféticos y los otros términos narrativas hasta Apocalipsis. Son las que se llaman historias sagradas o el conglomerado de Biblia, que proviene de biblos, que significa libros, específicamente para que se pueda entender cuáles son las principales religiones del mundo. Las principales religiones del mundo abarcan desde las épocas remotas hasta los días de hoy, que son el budismo. El budismo fue su base asentada por Siddhartha Gautama en la India y que hasta el día de hoy en Estados Unidos, acá en Perú, en Chile, en México, Ecuador, Bolivia, tiene mucho arraigo, pero no tanto
como lo tiene el islamismo. El islamismo ha procreado dentro de sí un sistema que sí es de captar adeptos, pero también que se los une a su propia religión o a su identidad. El catolicismo, específicamente ellos dicen que tiene la mayoría de feligreses religiosos agregados dentro de su sistema, dentro de su sistema religioso, pero no es así. En los últimos tiempos, en los últimos años, el catolicismo ha ido perdiendo a feligresía, cosa que ellos no lo dicen nunca. También está el vudú. Hay dos tipos de vudú, vudú haitiano y vudú africano. Uno difiere del otro porque el haitiano es de la isla, en los cuales los franceses los llevaron ahí como esclavos y ellos tuvieron otro término y otra religiosidad y otras liturgias, cosa que no practicaban, es decir, igual, pero ya difería el uno con el otro en cada país. Animismo. Las religiones animistas son las religiones propiamente dichas. ¿Qué significa? Animista significa alma. No hay más. Alma. Por ejemplo, hay algo que dice, se ve a alguien en un libro, religión animista. No hay que buscar mucho la definición. La definición es alma. Y ellos adoraban a sus divinidades, como lo ven ahora religiones animistas africanas. Ellos revelan a sus fetiches y a sus liturgias y a sus divinidades propiamente dichas. El chamanismo. El chamanismo empezó en Sudamérica. Específicamente acá en los antiguos incas tenían sus chamanes, los aztecas, los toltecas, los chichimecas y entre otros pueblos precolombinos, ellos ya tenían el chamanismo. Algunos dicen que el chamanismo vino de la India directamente a Sudamérica, cosa que todavía eso no está probado. Simplemente se tiene que seguir estudios para determinar si el chamanismo vino de la India a los países de habla hispana, es decir, a los países latinoamericanos o precolombinos. Todo esto de acá que ustedes ven es un cuadro, se llama cuadro sinóptico. ¿Por qué lo presento en esta forma? Porque es la forma más simple, más sinóptico significa algo que usted va a sacar y los va a explicar, pero no lo va a explicar de acorde a lo que usted puede investigar, sino de acorde a lo que usted, cada narrativa tiene que ver desde su punto de vista, no del punto de vista donde usted lo lee, sino desde el punto de vista suyo. Y también la explicación, eso es lo que se le llama cuadro sinóptico, a pesar que esto sea un papelógrafo. Si el video les ha sido de información, mándeme un like o escríbame sus comentarios. Nos vemos hasta el siguiente video.